Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos al especial de Navidad. En esta ocasión vamos a hablar de la película Elf y de los datos comentados en serie de documental The Movie That Made Us. Disculpen que el arbolito esté un poco chueco, pero prefiero que salga chueco a que no salga por ambientación navideña. Disculpen que esté chueco, pero creo que ahí está mejor. Esta película nos presenta a Buddy, que es un humano que por accidente llega al Polo Norte y es adoptado por uno de los duendes de Santa, que es él el quien se encarga de cuidarlo. Sin embargo, la historia comienza cuando Buddy se entera de que realmente es un humano, por lo que decide emprender un viaje en busca de su papá biológico. En este viaje encuentra el amor, la amistad y sobre todo la identidad. El tema que quiero reflexionar en este video es la temática de la identidad. Es la temática que más me llama la atención. Se presenta al personaje protagónico con esta dualidad entre ser un duende y ser un humano. Su parte duende sale a flote en su manera de ser, en su manera de comportarse, que puede ser juzgada de una manera infantil o inmadura, y por otro lado su parte humana sale a la luz con su físico. Él es mucho más alto que los humanos, no puede hacer sus actividades y no termina de encajar en el Polo Norte, pero por su comportamiento tampoco termina de encajar en Nueva York. Él tiene una frase la cual voy a citar porque creo que transmite muy bien el punto que quiero transmitir. La frase dice así: no es un disfraz, soy un duende. Bueno, técnicamente soy humano, pero crecí con los duendes. Si queremos pasar este conflicto a algo más realista, podemos hablar de un ser humano que tiene que compartir dos áreas distintas de su vida, pero que esas dos áreas lo forman como individuo, como podría ser la nacionalidad. En este caso quiero poner un ejemplo público porque no es una experiencia personal de la que yo pueda hablar o pueda compartir. Entonces, para el bien de este video o para que se entienda la idea que quiero transmitir, me tomé la libertad de ejemplificar todo con una persona pública de la cual conocemos su historia, como puede ser Super Holly. Por si no la conocen, lo cual no creo porque ella es muy conocida, pero por si no la conocen, ella es una influencer que se encarga de hablar de cómo comunicarse en inglés. Sus videos están dedicados a eso y te da tips de pronunciación o menciona cómo se debe de decir una frase, cosas así que hacen que el inglés sea un poco más llevadero. La razón por la que yo la conocí hace ya muchos años fue por sus story times, que es precisamente de los videos que yo quiero hablar. Ella tiene varios videos donde cuenta que ella tiene doble nacionalidad, es estadounidense mexicana, porque creció en estas dos culturas y a lo largo de su vida se mudó muchas veces a diferentes lugares entre estos dos países. Y en su video Tengo problemas de identidad, ella expone y explica
que para ella es muy complicado contestar la pregunta ¿de dónde eres? Lo que explica es que al momento de contestar esa pregunta no quiere dejar ninguno de los lugares donde creció afuera, buscando no excluir a ninguno. Y ella dice una frase que siento que expone muy bien su sentir y lo difícil que es para ella la situación de contestar la pregunta, la cual voy a citar. Nunca va a ser lo suficientemente algo para alguien. De alguna manera y para algunas personas, siempre seremos extranjeros en ambos países. Lo que creo que queda muy bien con lo que le pasa al protagonista de esta película, a Buddy. Él fue criado en el Polo Norte y no termina de pertenecer. Forma parte del mundo de los duendes y del Polo Norte porque fue criado ahí y tiene un papá adoptivo y ese papá lo educó y lo formó. Pero por otra parte, cuando llega a Nueva York, se encuentra con su padre biológico, se encuentra con su sangre, se encuentra con la persona que lo hizo, por decirlo de alguna manera. Y es esta dualidad de saber que tienes como dos partes de ti en lugares diferentes, lo que creo que provoca que él se sienta extraño en ambos lugares. En el Polo Norte tenemos esta parte física donde su tamaño no termina de encajar con los duendes, pues siempre tiene que amoldarse a su entorno en Nueva York, y con los humanos no termina de encajar porque su forma de ser no termina de ser agradable para ellos. Era juzgado como muy infantil o como muy inmaduro, y son estas contradicciones las que no lo terminan de encajar en ninguno de los dos lugares. Y yo siento que esas dos cosas hablan mucho de la dualidad que él está viviendo. Él está hecho de estos dos lugares, o sea, ahí tiene una dualidad que es muy interesante, y me parece que esa dualidad es la que lo forman como persona, pero también es algo que podría ponerle trabas a lo largo de su vida. Sin embargo, él encontró personas que lo pudieron conocer y aceptarlo tal cual es. Abrieron la puerta a escucharlo y se pusieron en la disposición de convivir con él, de ser parte de su vida, y es ahí donde él encontró a dónde pertenecía. Y no se negó a ninguno de esos dos lugares, tanto en el Polo Norte como en Nueva York. Encontró la manera de seguir siendo parte de los dos mundos o las dos cosas, porque con su padre adoptivo nos muestran que lo va a visitar con su pareja y que llevan a su hijo. O sea, sigue aceptando que creció en el Polo Norte. También con su lado humano empezó a convivir con su papá, y ellos dos, su papá Walter y él, sacaron un libro de cuentos donde él cuenta sus travesías de llegar a Nueva York, que aunque los demás lo vean como una historia de un cuento de fantasía, yo siento que él lo hace porque
es su manera de contar su historia y sus vivencias, y al ver que hace feliz a los niños, lo hace por esa calidez o con el objetivo de que los demás sean felices y de compartir. Yo creo que él lo hace por compartir y es algo que me parece muy lindo. Como conclusión, quiero decir que a veces el pertenecer es algo complicado debido a que se van a tener experiencias o culturas diferentes. Y en algunas ocasiones, como por ejemplo con Super Holly, no es que se pertenezca a un lugar o territorio específico, sino que se pertenece a los familiares o a los amigos y a las personas que van abriendo la puerta y nos hacen parte de sus vidas. Por último, quiero comentar que me pareció muy lindo cómo hay dos personajes que, a pesar de no entender de qué habla el protagonista, siempre estaban dispuestas a escucharlo y a hablar con él y a tratar de entenderlo aunque no lo lograran. Para mí esos dos personajes fueron Emily y la niña que es con la que habla en la sala de espera del doctor. Para mí ellas dos tienen ese toque de amabilidad y dulzura y siempre lo escucharon. Y eso me pareció muy dulce, por eso lo quise destacar. Ahora sí, pasemos con las curiosidades del documental. Para quien me vea por primera vez, explico la dinámica. Yo leo las curiosidades y después comento qué me parecen y por qué me parecieron interesantes o qué es lo que me pareció como un punto a resaltar. Lo digo por si alguien me ve por primera vez. Voy a leer la curiosidad y después la voy a comentar. Como primera curiosidad tenemos que parte del largometraje toma inspiración en Rudolph, el pequeño reino, historia producida por Rankin Bass Productions. Esto me pareció interesante porque es como tomar un clásico y hacerlo tuyo, agregarle un toque que lo diferencie a la historia ya creada y contar una historia nueva, una historia diferente. Me gusta cuando se recrean como historias clásicas y se llevan por otro lado. Por eso esta curiosidad me pareció interesante. El primer estudio interesado en realizar Elf fue Motion Picture Corporation of America, quien compró los derechos del guión por un año. El actor que querían como protagonista era Chris Farley. Sin embargo, el guionista David Barenbaum no estaba de acuerdo, por lo que dejó pasar todo un año sin realizar la película. Este dato me pareció interesante porque creo que habla de la paciencia que hay que tener para realizar un proyecto. Lo que voy a decir no es como una novedad ni algo nuevo, o sea, ya está viendo como personas que lo están estudiando y se dice que estamos en el momento de la inmediatez, o sea, como en el momento histórico que crear hábitos o trabajar en proyectos nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Hay muchos videos, ensayos hablando sobre esto. Yo no me voy a detener ahí porque
no es como lo que quiera hacer en este video, pero este dato me pareció interesante por esto, la paciencia que hay que tenerle a un proyecto o a algo que queramos realizar, como hábitos o cualquier cosa, me parece admirable. O sea, me pareció admirable que el guionista no se fuera con la primera empresa, sino que al visualizar que la empresa realmente quería otra cosa que él no quería realizar, decidió esperar, y eso me parece admirable de su parte. Para el personaje del gerente del lugar donde empezó a trabajar el protagonista, originalmente estaba pensado para Wanda Sykes. quien al último momento renunció al proyecto y entró. Phase on Love. Lo interesante aquí es que como el equipo de producción estaba seguro de contar con la participación de Wanda, la placa que normalmente lleva el nombre del empleado dice Wanda. Faison no quiso corregirla, por lo que la usó tal cual. Este dato lo agregué porque me pareció muy divertido. Lo que me pareció divertido es como hay películas o producciones que tienen este tipo de errores y el público no se da cuenta. O sea, y no que tenga algo de malo, sino que me parece curioso. El orfanato, la estación de policía, el departamento de la familia y la empresa donde trabaja el papá son el mismo lugar, que en realidad se trataba de un hospital psiquiátrico que había cerrado. El diseñador de producción, Rusty Smith. se encargó para que el lugar fuera el indicado para grabar la película. Me pareció interesante cómo el espectador no se da cuenta de que uno era el mismo lugar, dos, que era un lugar que ya había cerrado. O sea, en el documental muestran que ya lo habían tenido como abandonado o cosas así, y eso me pareció interesante, cómo el espectador no se da cuenta de estas cosas. O sea, no, no, no determina cómo está el lugar. Digo, ahí pusieron una cárcel, por lo que fue creíble que estuviera tipo fachosa, pero en los otros lugares realmente no se nota que ni que era el mismo lugar, ni que era un lugar que ya tenía sus fallas. Entonces, por eso me pareció interesante. Las escenas del Polo Norte fueron grabadas con la técnica de perspectiva forzada. Busqué una definición y encontré una definición de la página Academia Lab, tu academia en la nube. Entonces la voy a leer tal cual, y solo para que sepan que saqué la definición de esa página. La perspectiva forzada es una técnica que emplea la ilusión óptica para hacer que un objeto parezca más lejano, más cercano, más grande, más pequeño de lo que realmente es. Manipula la percepción visual humana mediante el uso de objetos a escala y la correlación entre ellos, y el punto de vista del espectador o la cámara. Y ahora sí, sigamos con la curiosidad. Se menciona que se utilizó esta técnica debido a que el director Jon Favreau. no quería utilizar efectos digitales, con el objetivo de que no se sintiera anticuada la película en ningún momento. Esta curiosidad me llamó la atención porque siento que el director logró su cometido de que la película no se sintiera anticuada en ningún momento,
o se viera como vieja o cosas así, como esas películas que envejecen mal por mucha tecnología. Creo que el director dio en el clavo al utilizar esta técnica. Me pareció muy interesante cómo el director abrazó esta técnica para no utilizar la tecnología que ya había en ese tiempo. Si ustedes ven el documental, saben que se menciona que al momento de realizar la película ya habían como avances tecnológicos que pudieran ser de ayuda para lo que él quería hacer, pero al utilizar esta técnica sin tecnología, creo que logró su cometido y eso me llamó la atención. New Line Cinema. El estudio encargado de la película organizó una proyección de prueba, pero las escenas que necesitaban de stop motion no estaban terminadas. El director Jon Favreau presintió que si el estudio veía las escenas sin acabar, pedirían que se eliminaran, con el objetivo de ahorrar dinero, por lo que The Chiodo Brothers. los encargados del stop motion solicitaron la ayuda de Teresa, Drilling. una animadora de stop motion. Ella se encargó de terminar las escenas en un día. Se menciona que bebió 12 tazas de café aproximadamente. Esta curiosidad la quise agregar porque me pareció muy girl power y muy inspiradora. En la proyección de prueba, New Line Cinema. eliminó la escena final donde el trineo pasa por dificultades para despegar y todos los personajes aparecen cantando, quitando así la parte emotiva y mágica, dejando en nada a los personajes que Body había conocido, restándole así corazón a la historia. El estudio realizó este cambio con la intención de que la película fuera parecida a aquellos viejos tiempos, película también protagonizada por Will Ferrell. que se había estrenado pocos meses antes de Elf, por lo que la productora quiso hacer una comedia parecida para replicar su éxito, pero al público no le convenció, por lo que el estudio probó el final original, teniendo como resultado que al público le gustara más. La última curiosidad la puse porque me parece que ahí se demuestra que cada historia tiene un objetivo y cada objetivo es diferente, y eso no hace la historia menos válida, sino que al ser diferentes tienen como cualidades distintas. Por ejemplo, la película de Elf quería conmover a la audiencia, quería hablar de la Navidad y del amor de la Navidad y de los seres queridos. La película de aquellos viejos tiempos, yo no la he visto, algún día la veré, pero me parece que por lo que dicen en el documental, esa película tenía como objetivo el hacer reír al espectador y hacerle pasar un buen rato. Y no es que esté mal, sino que es un objetivo diferente. Y al estudio querer colocarle un final parecido, creo que ahí en la prueba, en la proyección de prueba, se mostró que
realmente ese no era el objetivo de esta película, sino que era otro. Y para que las historias cumplan con sus objetivos, tienen que tener varias cosas, ¿sí? No hay que tratar de forzar a una historia ser similar a la otra, sino que hay que respetar que cada historia tiene su objetivo y cada historia le va a llegar de diferente manera al espectador, por lo que me parece importante respetar eso. Y nada, es todo lo que yo tengo por decir en esta ocasión. Espero que hayan disfrutado del especial de Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas. Espero que se la estén pasando muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo año, si Dios quiere, con más videos. Hasta la próxima.